Bienvenidos a Económicamente, tu podcast económico. Lucelia, ¿te diste cuenta que últimamente nuestro salario rinde cada vez menos? Una compra que hacemos en el súper viene cada vez con menos cosas. Sí, y eso es un fenómeno que se ve en todas las regiones, ¿verdad, Ana? No estamos hablando solo Santa Rosa del Montalvo específicamente o Santa Rita, que es más la región que nosotros conocemos, pero ese fenómeno de esa subida de precios la vemos en una región, en casi todas las regiones acá del Paraguay, y no solo del Paraguay en realidad, ¿verdad? Exactamente. Y algo que me parece muy interesante es que en economía existe un término que explica súper bien este fenómeno que estamos viviendo y sintiendo en nuestro bolsillo. Es la inflación. Sí, la inflación, nosotros ahí aprendimos en la facultad, ¿verdad? Y recién cuando salimos de la facultad, empezamos a pagar nuestras deudas, ahí recién aprendemos en la parte práctica lo que es el concepto y cómo eso influye en nuestras vidas, ¿sí? Claro, porque en la facultad leemos los libros, vemos conceptos, escuchamos explicaciones, pero parece algo tan distante. Y la inflación en términos muy sencillos, que es la suba generalizada de los precios. Sí, la inflación generalmente, como nosotros hablamos de la teoría, pero también de la práctica, la inflación se genera por dos fenómenos, ¿verdad? O es la inflación de demanda o la inflación de costos. Totalmente. Son los dos, digamos así, que serían las dos divisiones más grandes y las que más se habla en términos de teoría y también en la práctica. Y una situación que ocurre bastante en el Paraguay, que es nuestro país, es que sube el precio del combustible y todos los demás ítems de la canasta familiar sufren un aumento también. Sí, y hablando de eso también podemos ver que son dos sectores los que sufren, ¿sí? Estamos hablando de que son las familias. ¿Te acordás del círculo que aprendíamos en la facultad? La economía Hay tres circular. sectores, el gobierno, el flujo, la economía, el gobierno, las familias y las empresas. Entonces estamos con dos líneas ahí, ¿verdad? Lo que son las familias que sufren con el impacto de la suba de los precios de la canasta básica, que cada vez pueden comprar menos cosas en el súper. Así Una mismo. compra de 5 a 10 ítems de lo más económico, llega a 300.000 guaraníes casi. Sí, así mismo. Y tenemos también el otro lado de las empresas, que subieron los costos de producción, pero en teoría cuando suben los costos de producción, el empresario, el fabricante, el productor, sube automáticamente también su precio de venta. Exactamente. Pero lo que pasa es, subo mi precio de venta, pero las familias tienen para pagar ese aumento de precio. En la realidad que estamos hoy, vemos que no. No, fue un Entonces, problema ¿qué pasa? muy El grande, empresario sí. deja de vender. Sí. Si no es del sector de productos de primera necesidad, el empresario deja de vender. Como en el sector de los muebles. Sí. El mueble no es un ítem de primera necesidad. De primera necesidad, sí. Y eso es interesante hablar de los sectores, porque afecta de forma diferente otra vez cada sector, ¿verdad? Pero dentro del el empresario que fabrica muebles, tiene funcionarios que tienen familia. Si ese empresario no vende muebles, ¿cómo va a pagar el salario de sus empleados? ¿Cómo esas familias van a subsistir? Así ¿Se dan mismo cuenta es. cómo existe una retroalimentación? Es una cadena. Sí. Ahí está el flujo circular de la economía Sí. que aprendemos en la teoría y parece algo tan difícil de entender. Y así mismo es lo que funciona. Nosotros vemos que, y todo es un círculo, ¿sí? Porque una cosa afecta a otra y va afectando a todos. A veces nosotros hablamos de, inflación en un determinado sector, pero eso que nos llegó con la guerra, con el aumento de los precios de los combustibles, con también la crisis que hubo en el sector del agro, ¿sí? Eso nos golpeó a todos porque estamos en un país que la mayoría de lo que se produce dependemos de la agricultura, sí o sí. Dependemos. Entonces fueron varios factores y yo creo que también la economía no se recupera todavía de la pandemia.
Eso va a llevar un tiempo todavía. Las deudas que fueron originadas por la baja producción, la baja venta durante la pandemia, eso va a demorar muchísimo Eso se viene arrastrando. Se viene arrastrando. E inclusive había una expectativa muy alta de parte de todos nosotros de que este sería un año muy bueno en donde iba a repuntar. Sí, así mismo, porque se empiezan a pagar las deudas. Por ejemplo, hubo esa ayuda para las empresas, sí, del FOGAP, que fue un préstamo que se hizo durante la pandemia para las empresas. Fue excelente, ayudó muchísimo, muchas empresas usaron ese préstamo, pero eso no se pagó todavía. Exactamente. Eso no se pagó. Entonces, lo que la gente tenía esa expectativa que ese 2022 se terminan los préstamos, vamos a volver a repuntar las ventas, eso no funcionó. Entonces, por eso lo que todavía yo creo que va a ser un año muy difícil todavía este año 2022. Esas expectativas, como dijiste, de que todo iba a repuntar a lo normal, yo creo que ahí nos acostumbraremos a un nuevo normal, porque esperamos por el normal de antes de la pandemia todavía. Y en realidad ya es una nueva... Es una nueva normalidad. Claro que trajo algunas ventajas ahí también, digamos así, todo eso de la pandemia, pocas, pero trajo. Nos acostumbramos más al comercio electrónico, sí, a hacer nuestras cosas más de casa, ¿verdad? Evolucionamos muy rápido, sí, porque nosotros en el Paraguay no estábamos acostumbrados a comprar por internet. Sí, había un miedo, un temor todavía, ¿verdad? No estábamos acostumbrados a recibir un delivery en casa o a mandarle un mensaje al delivery y decirle, pasa por el súper a comprarme tal y tal cosa. Así mismo, y recibir en casa. Así mismo. Fueron nuevas formas de que la gente se fue manejando en eso de la pandemia. Y hay cosas que no salieron, que van a continuar. Pero volviendo al tema de la inflación, es muy dañino cuando alcanza más de 2 dígitos, o sea, cuando es más de 10%. La economía es un círculo y va evolucionando, ¿verdad? Así como dimos el ejemplo de los teléfonos, es lógico y claro que los precios tienden a subir de un periodo a otro. Eso es normal, las tecnologías van avanzando, lo que va generando costos. Entonces, un celular que teníamos a 10 años atrás. ¿Te acordás? Antes el famoso chillolón. Sí. Era un Nokia y hoy no tiene ni teclas. Sí. Y esa tecnología que tenemos, que vemos hoy, pagamos por eso, ¿sí? Entonces es normal que suba de precio. Nuestra cámara, la cámara que viene dentro de los celulares de última tecnología de ahora, ya casi igualan a una cámara profesional. Sí, es una tecnología impresionante y eso genera costo, eso va subiendo el costo, el precio, pero hasta 9% o hasta un dígito, como dicen los expertos en economía. De forma gradual. De forma gradual, es normal haber una inflación en las economías, en los países. Pero lo que pasa es que nosotros de repente vinimos de una media recuperación de pandemia, tuvimos problemas en el campo, hubo crisis en el agro, la guerra que hubo, entonces esas cosas hicieron que esa subida de repente, esa inflación de 10,1%, ¿verdad? Que fue la inflación anual que salió el informe del Banco Central, nos golpeó muy fuerte y fuertemente en la canasta básica, en productos básicos. Ni estamos hablando de teléfono, de cosas grandes. Esa inflación que el Banco Central lanza no fue de otros productos, es de lo básico. De lo básico. El arroz, el fideo, sí, la cosas carne, básicas. El pan, es acerca de eso. Y muchas veces nosotros vemos en las noticias la guerra en Rusia y decimos, ok, es en Rusia, pero nos afecta. Pensamos que está tan lejos, pero nos afecta, porque es un país que abastece al Paraguay de petróleo. Sí. Y nosotros dependemos del petróleo, combustible para nuestra cadena de abastecimiento. Muchas veces también podemos caer en el error de decir, yo no soy agricultor, a mí no dependo me afecta, nada de eso. Pero nuestra región, Santa Rita, Santa Rosa del Mondaú, Alto Paraná, es altamente agrícola. Dependemos del agro de forma directa e indirecta.
¿Cuántas empresas que venden maquinarias agrícolas están en la región? Representantes de marcas internacionales inclusive. Y sí, y después, claro, que hay varios debates sobre por qué el país es más de agricultura, qué se puede hacer para industrializar, pero ahí también es todo un otro problema, ¿no? Yo estuve hablando con algunos productores de yerba, de otras cosas de la región, y nos cuentan lo siguiente: no es fácil crecer las empresas también, ¿viste? Hablamos, hay que industrializar, pero ¿será que nosotros tenemos a quién vender? ¿Será que conseguimos vender? Porque el mercado paraguayo no es tan grande. ¿Será que conseguimos competir con nuestros vecinos? Así, que están a ese años es el tema, luz? ese es el tema. Entonces, a veces cuando nosotros decimos y se escuchan millones de críticas, no, porque tenemos que industrializar, hay que industrializar, pero tenemos que pensar que necesitamos apoyo, tecnología, compartir, poder competir con los otros. Nuestro y tenemos país grandes necesita más países inversión. industriales a nuestra esquina prácticamente. Sí. Entonces, pero eso también es un tema que podemos hacer un video solo hablando sobre Exactamente. industrialización y sobre las industrias del Paraguay, ¿verdad? Pero llevándolo de la inflación, ¿será que hay una solución? ¿Qué nosotros podemos hacer como persona ¿será que está en nuestras manos hacer algo para que esa inflación no nos afecte tanto? Nosotros acabamos de ver que la inflación no es del todo mala, no es del todo dañina, cuando es de forma gradual. Gradual y hasta, digamos que un dígito, ¿verdad? Pero lo que pasó ahora es que pasó de un dígito, el país y el mundo en realidad ya venía de esos problemas de antes ya. Entonces, que nosotros como personas, yo como persona, now, nosotros, ¿qué podemos hacer frente a la inflación? Únicamente cuidar nuestros gastos. Sí. Cuidar nuestros gastos, hacer compras lo más calculadas posible, es lo único que podemos hacer, porque ese 2 millones que teníamos en marzo del año pasado, ahora ya es menos 10%. Entonces, esa misma plata que íbamos al súper el año pasado, en marzo del año pasado, ya no es la misma plata, ya no vale lo mismo. Tenemos 2 millones en mano, sí, pero compramos por 1.800.000. Por 1.800.000. O inclusive menos. O inclusive menos todavía que eso. Entonces, nosotros como personas, lo único que podemos hacer para conseguir sobrellevar esa situación es cuidar nuestros gastos familiares, hacer efectivas nuestras compras, comprar lo que nosotros realmente necesitamos. Como empresas, vamos a decir al lado de las empresas, lo mismo, cuidar costo, cuidar gasto. Es lo único que podemos hacer, porque no está en nuestras manos eso de la inflación. No podemos nosotros como personas controlar o qué vamos a hacer. Está en manos. Existe dentro de nuestra economía una figura muy importante, Sí. que es el BCP. ¿Y qué hace el BCP? Es el encargado de justamente intervenir en estos casos. Intervenir con políticas que se puedan ayudar a mantener saludables esos índices de inflación. Pero lo que pasa ahí también es que esa inflación que nosotros sufrimos acá en Paraguay no son problemas de nuestra economía, son costos que nos vienen de afuera, son cosas que pasaron de afuera. Entonces también yo creo que por eso es un poco delicado a que se lleven políticas que consigan solucionar. Queremos ahora ya que estén más baratas las cosas, queremos ahora. No podemos. En la economía sabemos que todo hay un tiempo, hay que ir testando, no es que se hace una cosa hoy y mañana ya hay el resultado. Son cosas que se hacen de forma gradual y en procesos, ¿verdad? Pero tenemos también buenas, claro, hablamos de la inflación y el problema que está teniendo ahora el 2022, pero también dicen que en 2023 hay buenas expectativas a que todo vuelva a nuestro nuevo normal. Claro, y hay otro pequeño detalle. No esperar tanto del 2023. Sí, eso es interesante. Con cautela, sí, porque ya sí, salimos claro. de una pandemia con expectativas muy altas para este año, pero que no nos vuelva a pasar lo mismo de repente por una externalidad
nueva que pueda volver a ocurrir. Sí. Siempre con cautela. Sí, y está muy bien eso que vos dijiste, porque las crisis siempre van a haber, los problemas siempre van a haber, ¿verdad? Sí. Siempre hay cosas que nos van a afectar o microeconómicamente o macroeconómicamente. ¿Cuál es la salida? Estar preparados. Totalmente. E ir aprendiendo de las cosas malas que nos pasan, ¿verdad? Ir siendo más sabios, tanto en la parte de las finanzas como empresa, como persona, como Estado. Va de la sabiduría ahí, ¿verdad? De entender que las cosas malas van a venir, va a haber crisis, va a haber guerra, va a haber pandemia, que todo que pueda haber pasado a nosotros en todos estos años. Yo me acuerdo que leí una vez un libro donde era un empresario en São Paulo, en Brasil, y su papá siempre le decía algo: crisis, guerras, siempre van a haber, y nosotros seguimos trabajando nomás. Bien. Exactamente. Y es eso, ¿verdad? Porque si nosotros quedamos esperando a que alguien nos solucione, esperando, ay no, pero es la culpa de eso, de aquello, pero nuestra parte también tenemos que hacer. Está muy bien eso que vos dijiste. Totalmente. Estar preparados y no tener esas expectativas tan altas, ¿verdad? Tan altas. Ujú. Porque es ahí donde se nos va un poquito la mano. Ajá. No, pero voy a comprar algo porque este año ya va a mejorar. Sí. Voy a invertir en eso porque seguro que ya voy a tener pago todas mis deudas. Y de repente se nos agarra eso. Exactamente. Ajá, así mismo. Algo que también podemos comentar es qué está haciendo el gobierno. Últimamente estamos sufriendo una regulación de dinero. ¿Qué hace la inflación? Nos deja cada vez con menos dinero en mano. Sí. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Regulando el dinero, regulando un dinero que no tenemos en mano. No hay circulación. O sea, vamos a atajar la circulación que no existe. dentro del sector de empresas, me comentabas el tema del sobregiro transitorio. Es que claro, nosotros también tenemos que tener esa conciencia de lo que pasó con el tema de bancos, ¿verdad? Todo eso de la pandemia, todo, claro que se ayudó muchísimo a las empresas, hubo préstamos, hubo varias políticas ahí que ayudaron a sobrellevar ese paso de la pandemia, esos meses que las empresas quedaron la mayoría cerrada y eso, ok, muy bien. Pero ahora lo que pasa es que no hay circulante. Los intereses están muy altos. No hay más el sobregiro transitorio que había antes, que ya ayudaba a muchísimas empresas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Queda muy difícil hacer ese giro now, ¿entendés? Estamos siempre dependiendo del próximo pago y ese pago llega demorado a veces, entonces es todo un problema que genera. En realidad, lo que ahora necesitamos, hablo eso de algunas empresas, de personas que nosotros escuchamos hablando, sí, de cosas que nos comparten. Lo que necesitamos ahora es ayuda y parece que se nos quitan. Es lo que estamos sintiendo con la suba de intereses. Sí, así mismo es. Y ahora el tema del costo por transferencia del CIPAP. Eso ahí todavía va a dar mucho tema para conversar sobre eso. Sí. Es un sistema creado por el propio BCP, sí, algunos años atrás. Un sistema muy exitoso. Muy exitoso, muy bueno, ayuda muchísimo. No sé si te acuerdas que años atrás tenías que ir al banco para todo, para depósito, sí, para cobro todo, de para cheques. Todo. Y había mucho dinero en manos. Uh-huh. Y se aumentaban los índices de delincuencia. Sí. Y muy peligroso, ¿verdad? Que alguien esté con una plata ahí, andando con esa plata junto de cobro y eso. Hoy en día, no sé vos, pero yo no ando con efectivo en mano. Y no es más necesario. Esas cosas son cosas así que pasaron, que nos ayudaron muchísimo. Esas cosas, las cosas buenas que vamos pasando, eso se tiene que mantener. Entonces, vamos a ver cómo va a evolucionar ese tema del CIPAP, si se va a cobrar, si no se va a cobrar. Todavía está en tratativa. Todavía eso está en tratativa. Esperemos que no, pero vamos a ver qué va a pasar. Ahora, bien específicamente, Nau, ¿cuáles son las peores consecuencias de un índice de inflación tan alta en un año que todavía se recupera de la pandemia, en un año con guerra, con crisis en la agricultura? ¿Qué es lo peor que uno siente con esa inflación tan alta, te parece? ¿Sabes quién es el que más sufre con todo esto?
las familias, Sí. los que están más expuestos. Una persona que ni siquiera percibe el salario mínimo muchas veces. Sí, y hay una brecha, esa brecha de las clases va quedando muy grande, ¿no? ¿Entendés? Eso va quedando muy grande. Entonces es todo un problema económico, porque con índices altos de inflación nosotros perdemos una pérdida del poder adquisitivo. ¿Qué significa? Tenemos menos plata. El dinero está ahí, pero no vale lo mismo. Otro problema yo creo que también afecta es la estabilidad del mercado, sí, en el sistema de precios, es todo un problema. Hacer precio, es muy difícil hacer precio en épocas así, porque vos no sabes qué vas a cobrar, porque Imagínate, de repente querés cubrir costos, pero semana a semana están subiendo semana tus costos. a semana. ¿Cómo vas a emitir un presupuesto con validez de 15 días, siendo que en 15 días tus costos ya subieron 2 veces? Ya subieron. Es muy complicado. Es muy complicado. Entonces, ojalá que ese 2023 ya entremos un poquito mejor en esos índices de inflación, esté un poco más bajo. Ojalá que se solucione ese tema de guerra, pero hasta que eso no se solucione, así como vos dijiste antes, que nosotros tengamos conciencia de la situación y que si eso no va a estar solucionado, que estemos por lo menos preparados para enfrentar las cosas. Claro, nosotras consideramos que el conocimiento es poder. Sí, y seguramente. Tener conocimiento acerca de algo como la inflación, una realidad que estamos viviendo, nos va a llevar a tomar decisiones económicamente más efectivas. Y también otra cosa que queremos dejar acá compartido con ustedes es lo siguiente. Nosotros buscamos una forma de hablar a que todos nos entiendan lo que estamos hablando. Y estamos hablando de la realidad con conocimiento de nuestra región. Entonces puede lo que nosotros estamos hablando acá no sea la realidad de otros países, de otros lugares más lejanos. Estamos hablando con el conocimiento, con la experiencia que nosotras dos tenemos como estudiantes de economía, como empresarias, con ese conocimiento, con lo que la gente nos comparte. Entonces, si por ahí hay otras realidades y nos dicen, no, eso está mal, ok, es otra realidad. Nosotros estamos partiendo de conocimientos y buscando una forma en que todos tengamos ese conocimiento de cómo afectan a nosotros los temas de economía. Lo que nosotras queremos es tornar accesible la información. Salir un poquito de esos términos técnicos sí. Que muchas veces parece algo tan difícil, algo inclusive en otro idioma muchas veces, sí. Pero se aplica totalmente a nuestra realidad. Sí, así mismo, porque así como cuando vamos al médico y nos dice tal cosa y nosotros, ¿verdad? No entendemos el lenguaje técnico y cómo el tema de economía nos afecta tan directamente. Nos pareció interesante que la mayor parte de las personas tengan un conocimiento de qué es lo que está pasando. Por más que uno no quiera saber de economía, igual afecta su vida. Totalmente. Entonces, cuestión de si me afecta y no quiero saber o me afecta y quiero entender. Ahí está el tema, ¿verdad? Para tomar decisiones económicamente más efectivas. Este ha sido nuestro primer episodio del podcast. Les invitamos a que le den like al video. No sé